¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estamos en nuestra segunda clase de esta tercera edición del curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Ya la semana pasada pudimos ver las obras finalizadas en el Teatro El Círculo de Rosario, Santa Fe, y hoy vamos a presentar a un queridísimo profesional que es una guía para nosotros, el arquitecto Carlos Moreno, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Ustedes, los que nos acompañan, ya lo conocen, es vocal de nuestra Comisión Nacional y él nos va a llevar a conocer la historia, la evolución de los fuertes y las defensas en el territorio argentino. De su mano vamos a conocer distintos hitos y en distintos momentos de nuestra historia. Así que los dejo ya con el profesor arquitecto Moreno. Adelante, Carlos. Después de mucho tiempo, hoy nos reencontramos con este curso y el tema es sobre el fuerte de la Ensenada de Barragán. Y de ahí viendo una serie de cosas que hacen a nuestra memoria regional y nuestra memoria nacional, que tiene que ver cómo se ocuparon los territorios. Territorios que en parte estaban ya ocupados por otras comunidades y se ocupan por fuerza. Muchas veces aculturalizando a las poblaciones y reculturalizándolas. En esas zonas no encontramos muchos fuertes. En otras zonas, generalmente en las de las comunidades nómades, cazadoras y recolectoras, vamos a encontrar otro tema, el conflicto. Un conflicto donde esas comunidades rechazan el ser reducidas a una nueva cultura que no les era funcional, una cultura que traían los españoles. De las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles, vamos a encontrar elementos defensivos también, porque también hubo luchas entre comunidades defendiendo territorios. En la zona andina, que tenía un desarrollo muy avanzado, con la agricultura, con el riego, con la organización social, por ejemplo, muchas de las comunidades, especialmente en la Quebrada Humahuaca, se refugiaban, eran comunidades sedentarias, se refugiaban en lo que se llaman los pucarás. Pucarás, que era un recinto hecho de piedra, en una altura y en una posición donde la geografía ayudaba para hacer la defensa. Cuando los españoles conquistan estas comunidades, les hacen abandonar los pucarás y situarse en los valles, con poblaciones no fortificadas, fáciles de manejar, y que se manejaban con un sistema nuevo, el de la reducción. O sea, la comunidad tenía que trabajar en función de pagar su evangelización y reculturalización para un señor, el encomendero, un señor español. Y eso cambia las formas. En otras zonas, por ejemplo en la zona de lo que sería Misiones, fundamentalmente Misiones y un poco Corrientes, y por supuesto su proyección en las zonas que ahora son Paraguay y también Brasil, las comunidades tupí-guaraní, que tienen una cultura diferente, pero que venía descendiendo por el Paraná. ¿Cómo se organizan? Se organizan en malocas que tienen un cerco defensivo y un foso defensivo. Y esto cambia y se modifica cuando son reculturalizados por los jesuitas. Los jesuitas pacifican el territorio y lo que hacen es protegerlo en forma virtual, con leyes. ¿Cómo es una ley? No tenían que venir o entrar a las reducciones ni blancos ni negros, y les daban a los viajeros algo así como 3 días. No hay empalizada, hay una ley que los protege. Por más que en muchas situaciones tuvieron que tomar las armas, como en Boroé, la primera batalla importante que se hizo en defensa del territorio nacional, que fue
en lo que ahora es territorio de La Guaira, en Brasil, donde un ejército jesuita derrota a los paulistas. Hubo muchísimas luchas, especialmente en las zonas que no tenían un gran avance cultural económico, como fueron los Andes, sino lo que fueron las Pampas. Y vemos en esta imagen, que es del libro de Ulrico Schmidl, de 1599, las luchas que se hicieron. Luchas muy crueles que terminan derrotando, en cierto modo, a las comunidades indígenas, que sus remanentes se internan en el territorio. Ahí en esa época tenemos varias cosas. Primero, la primera organización fija se hace sobre el río Paraná, Gaboto, en 1527, donde funda un fuerte que es Santi Espíritu, a orilla del Carcarañá. Al principio tuve relaciones más o menos pacíficas con las comunidades indígenas, hasta que en un momento se producen, por el maltrato y por el choque de comunidades, un encuentro que no es tan pacífico, como es que en 1529, 2 años después de la fundación de Santi Espíritu, las comunidades indígenas atacan el fuerte. Un fuerte que estaba formado por una empalizada, siempre, esa es la constante en nuestra región pampeana, especialmente si hay algunos árboles, y un foso, y algunas bombardas o cañones muy primitivos. Fueron derrotados, y fue una fundación que se derrotó una cosa muy importante. Ahí se sembró trigo, el primer trigo que se siembra en nuestro territorio. Ahí se construyeron bergantines, el primer astillero que hubo en nuestro territorio. Siguen las historias. En 1536, en la corte española hay noticias de que los portugueses querían avanzar sobre un eje que es el eje económico, político y militar de toda nuestra zona del litoral, que es el río Paraná. El rey capitula con don Pedro de Mendoza, viene una expedición, una gran expedición, fundamentalmente con soldados, 1500 soldados. Ahí es donde traen algo así como 60 y pico de caballos, traen perros de guerra, no traen vacas, no traen ovejas, porque venían a conquistar y a defender, era militar, no era poblacional, no era colonizador. No vienen mujeres casi, salvo algunas esclavas, y se funda lo que es el Real, que es, el rey había capitulado con don Pedro de Mendoza de organizar 3 fuertes de piedra. Ahí hay una falla en el servicio de informaciones españoles porque piedra no había. ¿Y qué se hace? Se hace un recinto de más o menos 1 hectárea, un recinto que se lo cerca con una pared de tapia, y que la recomendación era que tenía que tener la altura de una espada, de un hombre con una espada levantada. Ese recinto fue de alguna forma sitiado. En algún momento hubo algo así como una confederación de comunidades indígenas que los hacen un sitio, y bueno, hubo muchísimas peleas, y a su vez, como era un punto defensivo militar, no producía alimentos, o muy pocos. En algún momento se hizo una expedición riachuelo arriba y para tratar de reducir alguna de las comunidades, y ahí se produce la matanza, que da el nombre a la matanza, el poblado. De esa población, de ese real, nos queda alguna imagen que hace Ulrico Schmidl, mejor dicho, lo hace cuando se hace el libro de Ulrico Schmidl en 1599, y la imagen muestra un recinto con cañones, pero adentro hay varias casas que son netamente europeas del norte, porque el europeo interpretaba las nuevas tierras en su código, no las podía de alguna forma internalizar. Y entonces construyen, por ejemplo, en la fantasía, una casa de 3 pisos con chimeneas, y a su vez en el fondo les ponen algunas de las viviendas que consideraban viviendas indígenas, pero usadas por los españoles.
El Real fue un centro muy importante porque este punto de Buenos Aires, entre el mar Océano y la tierra interior, es un punto de contacto, es un punto de transferencia, que su razón de ser, como después lo describe Garay, era abrir puertas a la tierra. ¿Y qué tiene? Se funda ese real se abandona en 1541, 1580 habían cambiado las situaciones geopolíticas, se había abierto entre tanto las minas del Potosí, que tenían un enorme potencial y necesidad de abastecimientos, y se refunda Buenos Aires, bajando desde Asunción del Paraguay. Asunción había sido la ciudad remanente que quedó a ellos, no tenía fortificaciones. ¿Por qué? Porque estaba ubicada en el centro de una región tupí-guaraní, pero de algo así de relaciones pacíficas. Y ahí se produce un tema que es muy importante para nuestra historia, que es la mezcla, esa mixtura que se produce entre español e indígenas, y que nos habla de una diversidad que se construye, por más que a veces no se la lea como tal, porque se la lee con anteojos de alguno. El Real, en esta Trinidad de Buenos Aires, es el Real que construye después, en 1595, se construye un fuerte, una posición fuerte, y siempre estuvo ese Real como punto de transferencia, como puerta que abre, la puerta que abre las posibilidades hacia el interior, estuvo con peligro de conquista. En esta imagen, que es de 1624, que es una acuarela holandesa, vemos adelante, en primer término, un galeón holandés, posiblemente un corsario. Y al fondo se ve un Buenos Aires con una mirada que siempre fue un elemento importante, la barranca. Nosotros tenemos, este punto tiene varias características, entre ellos es el río, un río que no tiene profundidad en las cercanías de la costa, y que más que las murallas, siempre los bajos o los bancos de arena fueron los grandes defensores de la ciudad. En 1595 hubo un tal corsario Drake, no Drake, sino el sobrino, que quiso atacar Buenos Aires y quedó embarrancado en los bancos, y lo capturaron de a caballo. Después terminó muerto en el Callao, ¿no? Fíjense en cómo las defensas, Buenos Aires no hubiera podido tener buenas defensas si hubiera tenido buen calado para que fueran los barcos con su artillería. Seguimos. Una imagen, un siglo y pico después, una imagen de un señor Bermúdez que organiza las defensas del fuerte, lo perfecciona, y cuando hace el plano, ¿qué hace? Hace una fortaleza que tenía varias hectáreas, y algunos comentarios o algunas interpretaciones hacen que esto tuvo que ver con que ponían a Buenos Aires con una fortaleza que no era real, como una forma de defenderlo para los de afuera y los que quisieran atacar. Seguimos. Otro Buenos Aires, esto es una imagen de más o menos 1740, es un anónimo, pero es un plano muy interesante porque nos muestra en primer término la barranca, pero por otro lado muestra los elementos de defensa que tenía Buenos Aires. La guardia del riachuelo, porque el riachuelo era un punto de desembarco. Arriba de esa guardia tenemos en lo inmediato el asiento francés de esclavos, donde ahora está una dependencia municipal y antiguamente estaba la fábrica Canale, abajo de la barranca de Parque Lezama. En el centro vamos a ver un edificio relativamente chico que es el fuerte, que no era tan fuerte. Y en el otro extremo vamos a ver lo que ahora es Retiro, donde estaba la casa de Riglos y que fue el asiento inglés de esclavos de la Compañía de Guinea, de los mares del sur. Primero fue el asiento francés, después cuando del Tratado de Utrecht pasa a ser el comercio de esclavos propiedad de los ingleses y establecen este otro asiento. Y ahí abajo, al lado de Retiro, se puso una batería
al poco tiempo, en esos tiempos. Una batería que defendía los dos accesos de Buenos Aires. Aquí vemos una imagen de Vidal, de Emeric Vidal, 1818, donde ya el fuerte está consolidado. El fuerte se había consolidado más o menos 1790 con sus bastiones. Sobre el río daban unas murallas de piedra, sobre la tierra eran murallas de ladrillo, ya tenía bastiones al nuevo estilo que se había introducido ya en el siglo XVII, que es el estilo de los bastiones de Vauban, un gran ingeniero militar francés que cambia toda la tecnología de sitiar un lugar y a su vez de defenderlo. Y eso se difunde en toda la región nuestra, especialmente porque en esa época, donde el Imperio Español había sido atacado por piratas durante el siglo XVII y una parte del XVIII, se habían establecido grandes defensas en un montón de puertos. En La Habana, que en algún momento fue tomada por los ingleses, en Portobelo, en Cartagena, o sea, en todos los lugares se empiezan a establecer fortalezas, tratando de defender un imperio que cada vez era más, con sus riquezas, era más débil para un español que no había transformado el lugar. Simplemente le había extraído sus riquezas, había instalado su cultura, pero no había desarrollado las potencialidades del lugar. Aquí vemos en el fuerte de Buenos Aires ya la bandera argentina. Vemos las toscas al costado y lo que se ven son, en primer término, abajo de esas toscas, las lavanderas lavando la ropa. Es una imagen de época, en realidad 1830, de Carlos Enrique Pellegrini, y muestra un fuerte ya reinterpretado en dos aspectos. Por un lado, en el fondo vemos la casa del virrey, construida en 1790, con un balcón peruano, un balcón de cajón. ¿Por qué? Porque la cultura nuestra, la cultura de esa corte del virrey, más se basaba en Lima y en México que en Madrid. Por otro lado, vemos adelante del fuerte un arco de triunfo, una construcción neoclásica que se hace en época de Rivadavia, junto con la fachada de la catedral. Seguimos. Los soldados, esta es una historia de Antonio Wilde, los soldados jugando al truco, porque el fuerte tenía una fortaleza en un lugar, pero tenía sus lugares recónditos en otro. El foso era uno de ellos. Otro elemento de defensa que tuvo Buenos Aires y que hoy se toma como garantía de antigüedad son los túneles. Los túneles de Buenos Aires, posiblemente construidos por los jesuitas, están en el centro de Buenos Aires, como un elemento de defensa que conecta algunos edificios fuertes, como pueden ser los conventos, la iglesia, la Manzana de las Luces, y son túneles que están hechos para la defensa. Alguna vez gente se pregunta por qué, si ahí eran para el contrabando. No, el contrabando se hacía por arriba, si hasta el gobernador era contrabandista. En el norte del país, las fronteras en el norte, con los chiriguanos especialmente, eran tremendamente débiles. En lo que ahora es territorio de Salta, en la frontera con lo que es la zona selvática, se establece en 1609 una guardia y ya casi en el siglo XVIII se construye un fuerte, el fuerte de Cobos. Ahí en la imagen, en el fuerte de Cobos, vemos pasando al éxodo jujeño. Otra imagen donde se hace para, de alguna forma, recordar un tratado de paz entre el gobernador Matorras en 1770 y un cacique chiriguano. Porque siempre en nuestra historia estuvieron las dos partes, el pacto y lo pacífico, y la fuerza y lo militar. 1750, otra de las cosas que se reitera, es constante, ya empieza en 1680, con la fundación de Colonia del Sacramento, que se hizo en función de tratar de alguna forma manejar el comercio de contrabando, una constante de Buenos Aires, contrabando de bienes y también de esclavos, de los portugueses, combinados con los ingleses, que siempre estuvieron, contra el Imperio Español.
Y por otro lado, los españoles tratando de tomar, en algún momento lo toman a la colonia del Sacramento y la tienen que devolver, y por otro lado organizan en lo que ahora es la bahía de Montevideo, una fortaleza y una ciudad, que es Montevideo. Una ciudad que tiene una muralla y que tiene una ciudadela, ¿sí? Que ahora está donde está la plaza 18 de julio. ¿Cómo se construye esa fortaleza? Esa fortaleza se construye con mano de obra de los guaraníes, que vienen 2000 guaraníes con sus sacerdotes y construyen esa ciudad. ¿Cómo se construye? Se construye ya con las nuevas formas que había de alguna forma impuesto Vauban, con los bastiones, con otro tipo de formas. En el norte, allá donde ahora es la frontera con Uruguay, de Uruguay con Brasil, se construyen otras fortalezas, la de Santa Teresa y la de San Miguel. Se construyen fortalezas para tratar de contener el avance, un avance que después sobrepasó estas fortalezas desde el sur de Brasil, lo que después sería Río Grande do Sul, sobre lo que es la banda oriental. Seguimos. Esta imagen es la toma de Colonia del Sacramento, 1770 y pico, por Ceballos. Es una toma que es muy importante, inclusive porque hasta hay transferencias culturales de la gente que estaba ahí. Vemos que algunas de las carpinterías nuestras en los grandes portones se vuelven barrocos, algunas de las fachadas se vuelven a la moderna por la influencia de los alarifes portugueses. Por otro lado, también vienen algunos de los ingenieros militares. Say Figueroa es uno de ellos, que tanta influencia tuvo en nuestro territorio. Al sur, nosotros tenemos en nuestro territorio algunos accidentes geográficos que facilitaban esa conexión entre el mar y la pampa, entre ellos la ensenada de Barragán. Ensenada de Barragán, que empieza como una merced allá por 1609, después, ya avanzado el siglo XVII, lo compra un señor Barragán, que era muy al estilo de la época, contrabandista y negrero. O sea, después ese punto se convierte en el siglo XVIII en un punto importante, vulnerable en nuestra geografía, porque era una zona donde podían arribar barcos con mayor calado y protegidos por una ensenada. Aquello que había facilitado el contrabando antes, ahora se convertía en un elemento de defensa militar. El fuerte de Barragán, construido en la última década del siglo XVIII, en 1806, cuando hay la primera invasión inglesa, los ingleses tratan de entrar por el puerto y son rechazados por la guarnición que estaba a cargo de Santiago de Liniers. En 1807, en la otra invasión, entran y desembarcan por ahí, porque no tenía guarnición. Por más que fueron, de alguna forma, tratados de enfrentar por algunas tropas gauchas muy primitivas, ¿no? Seguimos. Una fortaleza que hubo en esas invasiones inglesas fue la Plaza de Toros. La Plaza de Toros que está en la Plaza Retiro y que no tiene ningún elemento que la señale, que están los cimientos ahí abajo. Ahí se hizo una de las batallas de defensa de Buenos Aires más importantes y más sangrientas. Seguimos. El campo nuestro. En el campo el elemento de defensa que se hacía era lo que primitivamente se hacía. No hay materiales para hacer cercos ni nada. Los palos había que traerlos en general de lejos, posiblemente de Entre Ríos, o si no, después más adelante se hacían con palos de durazno, estacones de durazno. Lo que se hacía era un foso circular y la tierra se tiraba en albardón hacia adentro haciendo un corral. Hoy día cuando vemos, y se puede ver desde un vuelo de un avión, una avioneta, cuando viene la puesta del sol, porque aparecen en el campo nuestro círculos que son de los corrales, muy desdibujados, y cuadrados, que son de las poblaciones. Eso es una constante y la encontramos hasta el Salado en muchísimos lugares. Una población rural en esa época, que es una palizada, un mangrullo. Esto es una imagen del padre Pauque de 1750. Hay un fuerte muy importante que lo tenemos muy olvidado en nuestra historia,
que es un fuerte que se construyó en la época del gobernador Salazar, cuando también se estaban haciendo las reformas en el fuerte de Buenos Aires, que es el fuerte de Santa María de la Concepción del río Luján, en 1672. Es un fuerte que de tierra no era muy grande, que se hizo con mano de obra indígena y de los soldados, y que tiene una interesante descripción de cómo se organizaba una construcción en esa época y cómo se movilizaba la gente. Siempre las masas de gente eran indígenas y esclavos, especialmente en Montevideo, la mano de obra de los indios tapes de las misiones jesuíticas. Este fuerte, que está más o menos, se cree que está en la zona de Pilar, ha quedado desdibujado, pero en ese momento se quería proteger a Buenos Aires con un círculo de elementos o de recintos fortificados. Las tratativas, el padre Strobel, un jesuita, en 1750, haciendo tratativas con los caciques indígenas, siempre hubo ese tema, como veníamos diciendo, del pacto, que se trataba de compensar lo que se quitaba de tierra con provisiones y con regalos y con de alguna forma equilibrar lo que se rompía por un lado y la guerra. Pero siempre estuvieron como intermitentes. Hubo periodos de paz, entre comillas, y periodos de guerra. Todos ellos con gran pérdida de vidas, gran pérdida y gran sufrimiento, ¿no? Acá tenemos otro fuerte que se organiza en la línea de defensa de lo que sería el Salado para acá, que es lo que fue la Guardia de Luján y que hoy día es Mercedes. Es un fuerte también de tierra, con unos bastiones en cuadro muy simples, con sus corrales, y donde estaban los blandengues, que son las milicias militarizadas y que también eran pobladores que de alguna forma se militarizaban para defender el territorio, y que en el caso del fuerte de Mercedes hay un tema muy singular. Pidieron tierra para hacer chacras porque eran blandengues chacareros y no se las dieron. Este fuerte, ya casi a fin de siglo, se muda a lo que ahora es la ciudad de Mercedes y estaba donde está ahora la Casa de Gobierno de Mercedes. Seguimos. 1770 y pico, 1770 y pico, sí. Ceballos había derrotado a los portugueses en Colonia del Sacramento y es designado virrey del nuevo virreinato del Río de la Plata. Y el problema del desierto de los indígenas y de la ocupación de tierras, como con su formación, lo ve desde el punto de vista militar. ¿Y cómo lo encara? Lo encara queriendo organizar un ejército de 10.000 soldados, algo totalmente imposible para los recursos que tenía la región. Cuando él termina su mandato y lo reemplaza Bertis, que no era militar, era de origen mexicano, trata de organizar la cosa y ve que no puede, no hay recursos suficientes, y encarga al teniente coronel Betzebe que haga un informe de cómo estaba la frontera, si había que hacerla avanzar hasta el Salado. En el informe surge de que no es necesario porque no había con qué poblarlo. Y lo que sí recomienda es hacer una línea de fortines, o mejor dicho, de asegurar y reforzar la línea de fortines que estaba antes desde 1740, desde un gran malón que hubo, y a la población, de alguna forma, juntarla alrededor de las fortalezas y de las guardias, a no más lejos que un tiro de cañón. Esos formaron caseríos, que eran los familiares de los soldados, y esos caseríos son el origen de una cantidad de pueblos de la provincia, del Salado para acá. Es muy interesante porque de alguna forma primero fueron caseríos y después de la Revolución de Mayo esos caseríos se convierten en pueblos con una nueva cosa que es la traza urbana y el catastro. Seguimos. En el sur, en la Patagonia,
en la época de Carlos III, la última parte del siglo XVIII, se trata ya con nuevas formas de organizar el territorio. ¿Y qué se ve? La Patagonia, que nunca había sido de alguna forma ocupada o había tenido algunas tratativas frustradas, se proyecta y se organizan la población de 4 puntos. El más lejano, Florida Blanca, en las cercanías de la bahía de San Julián, en Santa Cruz, de la cual vemos el tipo de fuerte. Una cosa muy interesante es que todavía están los restos, y hay un trabajo arqueológico que está haciendo aquí, y todavía están los restos de la fábrica del horno de Texas, están toda la población desdibujada, las cerámicas, toda una serie de cosas. Esta población duró 4 años, entre 1886 y el 90, y fue despoblada porque no la podían sustentar, porque no podían producir los alimentos. Pero esa población tiene una cosa muy interesante. La relación con los tehuelches fue pacífica y de intercambio. Eso es una constante que se ha dado muchas veces con los tehuelches. Después vamos a encontrar esa relación en la colonia galesa, en el valle del río Chubut, que es una ocupación no dramática, sino casi de convergencia, y con respecto a las formas de cada uno, ¿no? En esas colonización se funda otro pueblo y un fuerte en lo que es la península de Valdés, el fuerte de San José, que termina destruido también por la mala relación con los indígenas en 1810. Y más arriba, sobre el río Negro, se funda primero en una orilla y después en la otra, Carmen de Patagones, con un fuerte y una población. La población era de gente que eran colonos que venían de Salamanca, los maragatos, que primero les asignaron unas viviendas y después terminaron viviendo en las cuevas, las famosas cuevas. Después de la Revolución de Mayo, tuvieron las guerras civiles con bastante fuerza. En 1820, durante el gobierno de Martín Rodríguez, se hace en respuesta a una invasión que hubo, pero que era parte de las guerras civiles, porque esa invasión la habían organizado, encabezado los hermanos Carreras, donde se destruyó Salto, el pueblo de Salto, con gran mortandad, se destruyó Dolores, el pueblo de Dolores que recién se había fundado, y en la cual hasta toman cautiva a la mujer del comandante. Y en esa zona había pasado una cosa que fue muy singular y que está bastante tapada en nuestra historia. Pasando el Salado de Maipú, en 1815, un señor, Francisco Ramos Mejía, funda una estancia, Miraflores, todavía sigue la estancia, y funda la estancia, pero no la fundó ocupando por fuerza, le compró la tierra a las comunidades indígenas, nunca tuvo malón. Inclusive trabajaban en la estancia muchísimos indígenas. ¿Qué pasó? Cuando viene Martín Rodríguez, cuando hace esa racia desde el punto de vista de fuerza, lo trae cautivo, lo despuebla la estancia y hace una gran mortandad de la gente que trabajaba en la estancia, porque dijo que Ramos Mejía era cómplice. Y Ramos Mejía termina muriendo en otro monumento nacional que se llama Tapiales, la casa de Tapiales, la chacra de Tapiales, pero hay un pensamiento completamente diferente, que se va a repetir muy pocas veces en nuestra historia. Por otro lado, en ese mismo momento, en esos años, se va estableciendo y se va consolidando una nueva clase que necesita tierras para el saladero. 1833, Rosas hace la expedición al desierto, una expedición que combinó esos dos talentos que tenía Rosas, el militar por un lado y por otro lado el negociador, el diplomático. Hace la campaña que fue cruenta, llega hasta Choel, pero después termina negociando y pactando con los indígenas y durante 20 años hubo relativa paz en todo lo que fue la provincia de Buenos Aires, que entre tanto se había araucanizado con la venida de comunidades indígenas del otro lado de la cordillera y que habían cambiado o reculturalizado a los pampas.
Rosas era tan buen diplomático que llegó a tener como uno de sus ahijados a uno de los hijos de un cacique Ranquel, a Mariano Rosas, que lo reculturalizó, por más que después él se fugó hacia su comunidad. Seguimos. Otro elemento, y esto se hace en pleno periodo de gobierno de Rosas, la defensa de otra forma, en este caso del Paraná, que es la vuelta de obligado, donde la flota combinada de los ingleses y los franceses, que estaban a su vez bloqueando el Río de la Plata, tratan de forzar el paso hacia el Paraná, hacia el Alto Paraná. ¿Y cómo lo hacen? Con una cantidad de barcos. La defensa se organizó, donde ahora es la vuelta de obligado, con cadenas y con unas cañoneras y con una batería. El tema de ese desierto después de Mitre, y con un elemento nuevo que surge, que es la presión del mercado. Buenos Aires, la gente de Buenos Aires, los estancieros de Buenos Aires necesitaban nuevas tierras, y hay un avance sobre las tierras. Hay ocupaciones relativas bastante riesgosas. Por otro lado, hay resistencia de las comunidades indígenas. Hay una famosa batalla que se produce en 1872, donde es la gran derrota de las comunidades indígenas, que es en San Carlos de Bolívar, que después será ahí cerca la población de Bolívar, la ciudad de Bolívar, donde se derrota a una gran invasión que había hecho Calfucurá, y cuando volvía con cautivas y volvía con una enorme cantidad de rebaño, es derrotado. La frontera tuvo ahí casi un cambio importante. Se establecen líneas de fortines. Después, un poco más adelante, Alsina, el ministro de Guerra, hace un elemento nuevo, que es una zanja como elemento pasivo de contención. Esa zanja no es que parara el malón, lo dificultaba. La zanja la sorteaban los malones, inclusive rellenándola con ganado, con ovejas y con una serie de cosas para poder pasar por arriba. Pero dificultaba y concentraba el paso. A su vez, esa zanja tenía algo así como 52 leguas, iba a tener en el proyecto, excavada. Esta zanja tuvo un elemento muy importante. Alsina, de alguna forma, quería integrar a esas comunidades indígenas y no destruirlas. Pero no quiere decir que no estaba avanzando en el territorio. Paralelamente a eso hay un cambio que se produce a través de la Iglesia, que es una reculturalización de algunas comunidades. Eso especialmente con una política que hace el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros. Y un elemento que no está designado, pero que fue muy importante, es donde estaba la comunidad de Coliqueo, un lugar que se llamaba Los Toldos, y que ahora es la ciudad de Los Toldos, donde se reculturalizaba. Eso se replicó en varios lugares, pero por otro lado, la enorme presión que significaba casi el mercado, un mercado que había una enorme expansión, con la lana, con el ganado, y ya empezaba con el frigorífico, necesita tierras. ¿Y qué se produce? El nuevo ministro de Guerra, Roca, Julián Argentino Roca, que cree que no es necesario tener fortines, sino ocupar la tierra, ocupa lo que después serían 40.000 leguas de territorio indígena, con la destrucción de esas comunidades. Por más que hubieron esfuerzos, y esa fue una constante, de integración, aunque sea destruyendo relativamente la cultura con una reculturalización, por otro lado la oferta que había era la destrucción. Con una enorme tragedia en la gente, enorme tragedia que no es solamente la muerte, sino el cautiverio. Nosotros encontramos todavía fines del siglo en un lugar que se llama San Juan, en Misiones, donde el hermano de Roca, Prudencio Roca, tenía casi esclavos indios pampa trabajando en su ingenio. O sea, es una historia cruel que no la podemos ver con los ojos de hoy porque sería distinto, pero que habría que resignificarla. El hecho de la integración
pacífica, aunque sea destrucción a la larga de la cultura, pero integración. Para eso, lo que habíamos dicho al principio, el 50% de nuestra población es mestiza, de indígena y español o inmigrante. Es una integración forzosa. Eso en la historia parece que no tuviera soluciones. Hay soluciones más amables y hay otras más crueles. Y tendríamos que pensar cuáles son las soluciones. Y lo que me surge como reflexión es, ¿cuántos de estos lugares que fueron protagónicos en el formar lo argentino no están calificados? Porque no son lindos, no lo hizo ningún gran arquitecto, pero sin embargo pasaron cosas fundamentales. No tenemos marcado, por ejemplo, los mercados de esclavos, donde pasaron 250.000 hombres y mujeres y niños. No tenemos marcados muchos de los lugares fundacionales y tendríamos que rescatarnos, porque nos daría una pincelada de humildad en a veces una soberbia que tenemos para interpretarnos a nosotros mismos. Creo que muchos de esos lugares tendrían que estar incorporados, son memoria nacional, tendrían que estar incorporados como lugares, como monumentos, como lo que sea, pero recordados en la memoria argentina. Bueno, nos vemos otra vez. Bueno, vamos a ver ahora en la segunda parte de esta clase, de la mano del arquitecto Claudio Catera, que es nuestro subdelegado en la provincia de Buenos Aires, arquitecto por la Universidad de La Plata y magíster de la Universidad Federal de Brasilia. Junto a él vamos a tener el placer de ver los trabajos arqueológicos de rescate del Fuerte Barragán en el partido de Ensenada. Y vamos a presentar también al doctor Fernando Oliva, arqueólogo, director del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires, y a la licenciada Isabel Contreras, que es restauradora. Junto a ellos, un equipo de profesionales que han trabajado en el rescate de este sitio tan importante para la provincia y para la Argentina. Bueno, adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos Moreno, siempre claro, siempre sabio en sus palabras, una excelente introducción que nos transporta aquí, al territorio, al municipio de Ensenada, a la Ensenada de Barragán, al Fuerte Barragán, que seguramente él recordará muy bien cuando estábamos aquí hace muchos años y nos daba consejos e indicaciones de cómo poner en valor este monumento histórico nacional tan querido. Les comentaba entonces yo que estuvimos con Carlos Moreno y con muchos organismos con los cuales pudimos trabajar en conjunto, como el LINTA, el Laboratorio del Ambiente, allá por el año 2000 también con el arquitecto Alfredo Conti y Graciela Molinari, con el LEMIT, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para hacer todo tipo de investigaciones de los materiales, con la misma Dirección de Patrimonio de provincia, con los cuales fuimos recabando todos esos informes que nos llevaron hasta el día de hoy a hacer esta puesta en valor que hoy les queremos mostrar aquí en el Fuerte Barragán de Ensenada. Estamos aquí en el LEMIT, que actualmente la sigla dice Laboratorio de Ensayo de Materiales Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica. Es un laboratorio provincial. Los objetivos fundamentales del laboratorio fueron el control de la obra pública y las compras del Estado. Actualmente tenemos las áreas más importantes de trabajo, son tecnología del hormigón, tecnología vial, donde se ve toda la parte de asfaltos y mezclas asfálticas, fundición o procesos de solidificación. Después tenemos áreas complementarias que son, geología, donde se estudian las características de los agregados tanto para mezclas asfálticas como para hormigón y para revestimientos, etc. El área de química. Y en los últimos años, yo diría aproximadamente en los últimos 10 años, se incorporó el área de restauración del patrimonio. Siempre
viendo el tema desde los materiales y desde la ingeniería y desde la arquitectura, pero nosotros no evaluamos si el bien que vamos a estudiar es un bien patrimonial o no. Nosotros, una vez que el bien se ha definido como un bien patrimonial, nosotros estudiamos, bueno, las técnicas de restauración, los materiales con el cual está construido ese bien, cómo se ha degradado a través del tiempo y cómo podemos ponerlo en valor. Bueno, así es que estamos trabajando en el Fuerte Barragán desde estos conceptos. El Fuerte Barragán es un sitio dentro de la región pampeana de los más importantes, de los más relevantes, y ustedes verán a lo largo de este programa cómo los profesores de historia, arqueología y restauradores van a dar cuenta del valor que tiene en todas sus distintas disciplinas. Por eso, cuando fui consultado, no tuve ninguna duda en que este debía ser uno de los bienes culturales que debía estar incluido dentro del programa Pueblos, y es por ello que me dediqué a hacer el proyecto de puesta en valor. Lo hemos llevado adelante con distintos profesionales de altísima calidad, como la restauradora Isabel Contreras, como el arqueólogo Fernando Oliva, y también con un proyecto innovador que tiene que ver con acercar a los jóvenes a la restauración e intervención del patrimonio edificado. Desde el municipio impulsamos para ser parte del programa Pueblos y para llevar adelante aquí un programa de restauración y de trabajos arqueológicos que en un sitio que tiene una historia muy larga. Este sitio fue ocupado en 1735 por primera vez y el fuerte que se mantiene en pie actualmente es de 1801. En este predio desembarcaron las tropas inglesas en la segunda invasión y hubo un intercambio de fuego en la primera. Este sitio histórico, la verdad que para nosotros, para la ciudad de Ensenada y para toda la región, es un predio que tiene una gran historia y que tuvo un gran impacto para toda la región y por supuesto para la historia nacional. Los trabajos de restauración y de excavaciones arqueológicas que se están haciendo también cuentan obviamente con el acompañamiento de nuestro municipio, tanto en la provisión de mano de obra, que tuvo que ver también con que los trabajos de restauración participaran jóvenes de nuestra ciudad, que además pudieron ser capacitados en estos trabajos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la logística y los trabajos alrededor que fueron necesarios implementar. Los trabajos arqueológicos en el lugar trajeron muchísimo potencial a futuro también con respecto a lo que se puede descubrir de la historia de este sitio que fue tan importante para la historia nacional. Cuando elaboré el proyecto de puesta en valor del Fuerte Barragán, adopté algunos criterios que quisiera comentar con ustedes. El primero es la utilización de la carta del ICOFORT, del Comité Científico de Fortificaciones, el Comité Científico Internacional, que en el 2021 elaboró una nueva carta y toma a las fortificaciones y sus remanentes como un paisaje cultural, como un bien que tiene un valor social y educativo más allá de sus propias murallas. También adoptamos otros criterios, como por ejemplo el que la puesta en valor no solo sea ceñida a la materialidad del fuerte, sino que el fuerte fuera pensado como un paisaje cultural donde el fuerte tiene que ver con el río y el fuerte tiene que ver con el pueblo al cual defiende. También incorporamos distintas disciplinas, por ejemplo la arqueología, donde detrás del fuerte ustedes verán que el arqueólogo Fernando Oliva, director del CRAP, encontró todos los remanentes que tienen que ver de apoyatura con este fuerte. Y lo mismo también con las recreaciones que se hacían aquí en el fuerte a partir del año 2006, cuando se cumplió el bicentenario de las invasiones inglesas. Lo mismo sucede con el museo, que está aquí a nuestras espaldas, de tal manera que la puesta en valor de este lugar, de este bien cultural, tenga que ver no solo con el fuerte en sí, sino con su ambiente, con su historia, con la arqueología y con la forma de contar que tiene este bien cultural para todas las generaciones. El primero es el respeto por lo construido, de tal manera que ustedes van a ver cuando exponga Isabel Contreras la diferencia entre lo nuevo y lo existente, de alguna manera para documentar que no haya ningún falso histórico,
pero que a la vista, a primera vista, pueda lucir todo homogéneo. El segundo criterio que se adoptó también es el de reversibilidad, es decir, de poder volver a la situación anterior antes de la intervención. El tercero es la idea de documentar todo paso por paso, de tal manera que las próximas generaciones sepan qué se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo y cómo fue pensado cada una de sus cosas. Y la cuarta, que también es muy importante, es el proceso de planificación, de tal manera que antes del proceso de los inicios de los trabajos de restauración ya estaba planificado quién lo iba a hacer, con qué fondos, de qué manera y cómo iba a ser la imagen resultante del trabajo una vez finalizadas las obras. Uno de los aspectos de los cuales estamos muy orgullosos de esta puesta en valor es el trabajo que han realizado los jóvenes. Uno de los desafíos que afrontamos al poner en valor este Fuerte Barragán fue involucrar a las nuevas generaciones en los trabajos y en los oficios ligados a la restauración de un bien cultural. Por eso, ustedes verán, además de la restauradora Isabel Contreras, a muchos jóvenes que fueron capacitados específicamente para la puesta en valor de este fuerte. Y nos encontramos con una gratísima sorpresa. Los jóvenes estaban sumamente entusiastas en poder trabajar aquí. Realmente dedicaron horas y horas a poner en valor este bien. Y una de las cosas que más nos sorprendió todavía es el tema de las chicas, de las jóvenes, que además de trabajar a la par, de levantar bolsas o manipular objetos pesados, también nos sorprendió la dedicación, la observación y la paciencia con que pudieron limpiar cada una de todas estas paredes. Eso nos da la pauta a nosotros de que ha sido un éxito involucrar algo que nosotros llamamos trabajo con identidad, es decir, donde los jóvenes se involucran en los oficios que tienen que ver con la restauración de bienes culturales que hacen en la identidad de nuestra querida República Argentina. Creemos y esperamos que este sea una experiencia piloto que se pueda transformar en un programa continuo a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, donde en todos los monumentos, sean nacionales o provinciales, pueda existir una capacitación a jóvenes que puedan intervenir en el patrimonio edificado. Tenemos una excelente experiencia con el municipio de Varadero y esta de Ensenada, lo que nos da el anhelo y la confianza para saber que esto puede ser mantenido y desarrollado en el tiempo. Obviamente estos jóvenes entusiastas que nos han llenado de esperanza fueron capacitados por quienes la restauradora de este proyecto de puesta en valor del Fuerte Barragán, que es la restauradora Isabel Contreras, a quien seguidamente ustedes van a escuchar dándoles cada detalle y cada precisión de lo que ha sido la primera fase de esta puesta en valor del Fuerte Barragán. Quiero contar un poquito cómo se fue encarando esta restauración desde un principio. No puedo dejar de comentar que empezamos trabajando con gente del lugar. Es un poco para que sientan el compromiso de la obra que tienen y de que son parte. Comenzamos con la capacitación, con la limpieza, enseñándoles cómo utilizar un bisturí para levantar un líquen que estaba incrustado en un ladrillo. Y aunque parezca mentira, digamos que eso fue el comienzo de que al día de hoy, después de varios meses de trabajo,
se despertara tanto el interés de estas personas en el trabajo que están realizando y que posiblemente tenga un futuro, porque acá hay que continuar con un mantenimiento de la obra. Está en un sitio muy rodeado, digamos, en medio de, se puede decir, de tanta vegetación, que de alguna forma siempre va a haber crecimiento de plantas, y de líquenes y de otra vegetación. Entonces, qué mejor que la gente que ya trabajó en el lugar que pueda continuar cooperando con esto en la obra. En primera medida, lo que se hizo fue retirar las pruebas como para poder analizar. En esto colaboró el laboratorio LEMIT y también una bióloga, Marcela Cedrola, que pertenece al equipo que componemos este trabajo. Se retiraron plantas para su identificación, porque había plantas que realmente eran muy perjudiciales para la obra, no era algo superficial, sino eran plantas con tallos muy importantes que estaban haciendo colapsar en este lugar, en varios de los merlones que constituyen la arquitectura de esta obra. Después se retiraron muestras de ladrillos para identificarlos también, los morteros internos y morteros de junta, donde nos encontramos con los resultados que se asemejaban mucho a los morteros que constituían las juntas de los del Fuerte de Buenos Aires. Hay mucha similitud también con los ladrillos que también constituyen la construcción de también los ladrillos del Fuerte de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí, de los resultados obtenidos, los criterios de intervención que se tuvieron en cuenta, siempre apoyándonos en el proyecto que creó la Comisión Nacional de Monumentos y en los estudios que se recibieron por parte del laboratorio, los criterios a intervenir. Digamos, cuando uno hace una reposición, tiene que dejar la impronta, el rastro de que ahí estuvo trabajando, haciendo una intervención, no crear un falso histórico. Entonces lo que se hizo fue, en el tomado de juntas, el retraer la aplicación en diferencia a la junta original. La reposición se nota a una distancia cercana, no a la distancia. A la distancia se ve homogéneo. Lo mismo ocurre con la reposición de los ladrillos. Muchos de ellos, que estaban muy deteriorados o con unas roturas importantes o faltantes, se retiraron con mucho cuidado y se realizó lo que se le llama la técnica de la anastilosis, la de aprovechar partes del mismo monumento para reponer partes que faltan. Así que fueron retirados y se colocaron a la inversa con el nuevo tomado de juntas y el asiento del ladrillo. Acá tenemos una intervención anterior muy interesante, en el sentido que acá teníamos un relleno de hormigón con hierros cruzados de todo tipo, un caño de agua acá en el centro. Acá tenemos parte de ese caño con la cupla, y estas abrazaderas que lo agarraban, que pesan muchísimo. Bueno, esto es parte de lo que se encontró, todos estos hierros ahí adentro, que hubo que cortarlos con amoladora. Se supone que enviaron a los soldados a sujetar esto, que a lo mejor estaba en condiciones de derrumbe, a lo mejor pensaron que podía suceder eso, entonces lo llenaron de material para sostener, porque otra cosa no se explica. Llegaba hasta esta altura, más o menos. Bueno, esto lo fui desbastando, haciendo cortes verticales y desbastando
para que, con mucho cuidado para que esto no sufriera vibraciones, porque no deja de ser una obra antigua que puede colapsar si no se tienen los cuidados necesarios. Hubo que recomponer de aquí para abajo las columnas estas porque no existían. Entonces estaba en el aire. Se apuntaló, se hizo un trabajo de consolidación y hubo que recomponer esto. Muchos de esos ladrillos son originales, hallados acá en el lugar, y otros nuevos. Pero todo esto está documentado, hasta el más mínimo ladrillo que se colocó figura ya en la documentación. Aquí, por ejemplo, existía un hueco y fue necesario continuar con la hilada. Como esto podemos ver también tomado de juntas, con retracción de nivel. Y bueno, si seguimos viendo, acá tenemos también, pero se hizo, digamos, la intervención necesaria, la mínima intervención. Cuando se ven partes importantes es porque no existía, habían huecos y había una pérdida importante de material. Entonces mantener la estabilidad de cada muro fue la premisa. Después lo que continúa, digamos, es toda la consolidación de los merlones, los maceteros, siendo que uno de los maceteros, que fue el primero de noroeste, tenía 12 rajaduras muy importantes, eran grietas, unas grietas de más o menos unos 10 centímetros de abertura, que fueron ocasionados porque la cantidad de plantas con raíces tan fuertes, tan grandes, había hecho colapsar junto con la tierra y la mampostería con la que está relleno ese lugar, ese macetero, había hecho colapsar los muros y había un peligro de que esa esquina del merlón cayera. Entonces hubo necesidad de vaciar en parte ese macetero, remover un poco la mampostería y bajarlo aproximadamente unos 50 centímetros hasta llegar a las rajaduras para poder hacerles una costura. Le llamo costura a continuar con la hilada en forma natural. Aquí no se agregaron ningún tipo de elemento metálico ni nada para sostener, simplemente con la misma mampostería fue la que se construyó. Entonces es como si fuera una costura. Aquí tenemos el interior de este cupulín, que se lo observa bastante frágil, pero se han ido recolocando ladrillos, extrayendo y recolocando ladrillos más fuertes, más enteros. Entonces lo que vemos ahora es el tomado de juntas y refuerzo con el nuevo material. Aquí podemos ver que hubo necesidad de colocar estos ladrillos para sostener de alguna forma este sector. Y bueno, y ahora se están limpiando estas juntas que no corresponden a una original, a una parte original, para rehacerlas. Se están escariando y bueno, y de esa forma se va a poder completar la vista frontal de esta columna. Es material que es la cal especial, la arena, conchilla, barro, que en realidad es y sica, que está acá, que es blanco. Eso para llegar, tratar de llegar a la tonalidad de la junta vieja. Eso se le pone el barro.
la capacitación que se les dio de un principio a estas personas que están trabajando, que pertenecen a la comunidad, es que también en el transcurso de la obra fueron aprendiendo en cómo se arma un mortero, de acuerdo al lugar donde está colocado, porque realmente acá tenemos muchas diferencias. Tenemos morteros con conchillas, que suponemos que provienen de los lavaderos de Berisso. También tenemos morteros que contienen trocitos de ladrillo, también de cal, los que se dice comúnmente caliches, y bueno, ellos saben cómo ir armando el mortero que corresponde a cada lugar. Y qué mejor que el que sabe y que trabajó en el lugar, que después en un futuro pueda hacer el mantenimiento o participar del mantenimiento de la obra. Que esto no quede una cosa aislada, digamos, y perdida en el tiempo, sino que tenga una visión permanente o revisión, digamos, de las personas del lugar y que digan, bueno, acá hay un daño que se está ocasionando, y bueno, que se pueda, y que tenga el conocimiento. Como les comentaba anteriormente, el trabajo de puesta en valor tiene varias disciplinas. Hemos visto a la restauradora Isabel Contreras, pero también ahora es el turno del arqueólogo Fernando Oliva, director del Centro de Arqueología y Paleontología de la provincia de Buenos Aires, quien seguramente les va a mostrar cómo este bien también es un documento del cual extrajimos numerosas novedades que a continuación les detalla. Nuestros estudios se basaron en parte como una continuidad de estudios iniciados en el año 2006 por miembros de la Universidad de La Plata y por miembros de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Y como continuidad de esos estudios se empezaron a realizar en el año 2021 prospecciones e investigaciones arqueológicas en este lugar, que permitieron la detección de algunos elementos de pisos de ocupación y de un pozo que habría en este lugar. Se decidió hacer un estudio sistemático del espacio y a través de consulta con otros especialistas de otras universidades para tener otro tipo de información. Particularmente se comenzó a hacer estudios arqueométricos vinculados con detección eléctrica, con gente de la Universidad Austral y la Universidad de Buenos Aires, y se empezaron a hacer estudios de medición de posibles densidades diferentes que nos indicaran dónde poder excavar y ampliar la superficie de excavación. En base a ese conjunto de datos, empezamos a plantear la ampliación de esta superficie que tenemos, que podemos observar aquí, este pozo de agua central, y pudimos ampliar significativamente el área de excavación, como ustedes pueden observar en las imágenes de los ladrillos, que se amplió la excavación a una superficie aproximadamente de unos 12 o 13 metros cuadrados más de excavación. Estamos en una etapa, todavía no hemos terminado, no hemos finalizado el trabajo, pero lo cual pone en evidencia este piso de ocupación que, por las características y la posición estratigráfica y las características constructivas, estarían indicando que en principio serían vinculados a ocupaciones antiguas de principios del siglo XIX. Bueno, a través de la Comisión Nacional y a través de la Municipalidad de Ensenada se comienzan estos trabajos que nos convocan, por lo cual estamos agradecidos. Y a partir del pozo inicial, que puede ser un aljibe o un pozo de agua, hay que determinarlo en el futuro, empezamos a ampliar la superficie de excavación no en forma de cuadrícula, sino excavamos en forma de áreas, que nos pareció lo más oportuno, teniendo en cuenta la información histórica, la información precedente de las investigaciones previas, y teniendo en cuenta también la información geoeléctrica.
Así esto nos permitió detectar lo que estamos viendo en este momento, un contrapiso que al menos tiene por lo menos unos 6 metros de extensión, porque hemos comprobado a lo largo de este ancho que sería posiblemente, seguramente, alguna antigua construcción vinculada al fuerte Barragán. Bueno, ahora, ¿qué es toda esa historia? Bueno, es cuestión de seguir analizando, y la idea aquí en este espacio es ampliar la excavación y tratar de tener una excavación de planta que permita determinar exactamente cuáles son cuáles eran las funciones de este espacio que estamos viendo en este lugar. Y por último, lo que hicimos fue un elemento considerable que creemos que es importante, es excavar en la fortaleza en sí, porque hasta ahora teníamos una idea de aproximación a la fortaleza, pero no teníamos los cimientos analizados y ver cómo se habían excavado tanto de un lado como de otro. Aquí estamos en el interior del frente de la batería, y en la parte interior uno puede observar que las hileras de ladrillo no tienen nada que ver las técnicas constructivas que se hicieron de la parte exterior con la parte interior. Si ustedes observan, hasta donde llega mi brazo de este lugar es nada más la hilera de ladrillo. O sea que lo que hacían era contener la estructura con tierra, apelmazarla y funcionar como una figura de trapecio. Digamos que eso era en sí la muralla, ¿no? Lo cual es una novedad arquitectónica y arqueológica que creemos relevante para la explicación de cómo estaba construida la batería, que esto es una información que apunta a ese tipo de datos. Bueno, y aquí estamos en la parte posterior de la batería, y ustedes observen que tiene, sin el rodete que estaba en la parte frontal, tiene la misma técnica constructiva: pared recta, inclinación 80 grados, y abajo pared recta y contrapiso, teniendo el mismo tipo de profundidad. En este lugar, del otro lado de esta pared, estaría una doble pared que contenía esta estructura. O sea que lo que estamos dando cuenta es de cómo estaba construida la batería, con diferentes tipos de técnicas de acuerdo al espacio que se estaba construyendo. Las etapas futuras de excavación de este lugar nos permitirán en el futuro determinar nuestras hipótesis de trabajo, ampliar estas ideas que tenemos acerca de la fortaleza en la actualidad, pero lo que consideramos que tenemos hasta el presente es una serie de elementos realmente importantes, como son estos pisos de ladrillo de una data antigua en cuanto a su fabricación. Tenemos en vista las estructuras de formación de esta fortaleza, y tenemos cómo se construyó el frente de la fortaleza, que, como dije, es de una forma trapecio, lo cual hasta ahora era inédita esta información, y lo cual creemos que es un aporte sustancial en nuestra tarea. La ampliación de nuevas superficies de excavación seguramente nos va a permitir poder tener mayor información y precisión sobre todo esto que estamos afirmando en este momento. Para la elaboración del proyecto de puesta en valor, se tomaron en cuenta numerosos antecedentes que había de hechos del Fuerte Barragán. Hablábamos de las recomendaciones que el arquitecto Carlos Moreno nos había hecho pertinentemente, pero también hubo otros organismos que incorporamos a la bibliografía y a la documentación a la hora de hacer el proyecto. Entre ellos está el informe elaborado por el LEMIT, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, que investigó los ladrillos, las maderas y los aceros, y con ellos pudimos hacer un informe pormenorizado de cómo debían ser la intervención y el estado de situación de esos materiales. Estudiando el tipo de ladrillos que se han empleado en el fuerte, las mezclas de asiento de esos ladrillos y los distintos materiales. Por ejemplo, si hay algo metálico, etcétera, también evaluamos. Un tema interesante respecto a esta problemática, bueno, hemos estudiado balas
que se encontraron en las cercanías del fuerte y se ha identificado el tipo de material con el cual estaban construidas. Entonces, a partir de eso se puede saber más o menos si cuál es el periodo en el cual fueron fabricadas esas balas. Ahí se han encontrado que algunas de las balas eran realmente antiguas, del 1700, o sea que podemos suponer que son originales. Después había otras que eran un poco más modernas. O sea que en el tema de metales y del hierro fundamentalmente se puede llegar a aproximadamente a determinar la fecha de ejecución, de construcción de esos elementos metálicos. En el tema de las mezclas cementicias o cálcicas, esto es mucho más complejo. El estudio del ladrillo mediante composición química, densidad, absorción de agua y un comportamiento mecánico. Y también de las mezclas de asiento, etc. También se estudió en el caso del fuerte la presencia de crecimientos biológicos sobre los muros, fundamentalmente líquenes, y plantas también, que había una cantidad de plantas importantes creciendo entre los muros, entre los ladrillos del muro, entre los mampuestos, y que fisuraban el muro. Y ahí se dieron algunas técnicas alternativas para eliminarlos. Algunas de estas técnicas fueron desarrolladas aquí en el LEMIT, en alguna otra construcción en la cual se participó activamente y con resultados interesantes para la eliminación fundamentalmente del palán, que aparece como un arbusto invasivo que no es de la zona, pero que hay un crecimiento muy fuerte en construcciones antiguas. Esos son los trabajos que estamos haciendo en el fuerte, o sea, de la parte del mampuesto, del ladrillo, de las mezclas, los metales que han aparecido también, y actualmente se está estudiando una muestra de madera que fue extraída, una pequeña astilla de un mortero, un cañón, llamémosle, pero es un mortero de madera, no metálicos como son habitualmente, sino es de madera, así que se sacó una muy pequeña astilla y estamos tratando de identificar la especie para ver si era original de aquí de la zona o fue traído de algún otro lugar. Esos son los estudios que hacemos habitualmente en el LEMIT respecto a los bienes patrimoniales. Y con ellos pudimos hacer un informe pormenorizado de cómo debían ser la intervención y el estado de situación de esos materiales. Los trabajos que se desarrollaron tienen que ver con un proyecto que se trabajó en conjunto con la Comisión Nacional de Monumentos y que fue presentado al Ministerio de Cultura de la Nación, también con una articulación con el Instituto Cultural, la Dirección Provincial de Patrimonio. Esos trabajos tuvieron que ver, por un lado, con la restauración de la batería histórica y todo el trabajo que tiene que ver con lo que es la arquitectura del fuerte en sí. Toda una serie de trabajos arqueológicos que se han desarrollado que nos permitieron tanto encontrar vestigios en otras partes del sitio, de lugares que estaban habitados, como el aljibe, el patio central, y también el encontrar los restos del polvorín, otro de los edificios de la época, y también tanto del lado interno de la batería histórica como del lado externo, encontrar las fundaciones originales, el método de construcción. Ese trabajo además lo acompañamos con el impulso de todas esas instituciones en el trabajo por recuperar el sitio como un sitio integral. Eso tiene que ver también con el Museo Histórico que funciona en el lugar, que es un museo municipal, y también con la posibilidad de pensar el entorno
de la batería histórica como un espacio de acceso público, ¿no? De acceso y de acercamiento con la gente que pueda acercarse a conocerlo. Eso tiene que ver con recuperar también un sitio que, bueno, durante mucho tiempo fue un espacio de las Fuerzas Armadas, en particular de la Marina, y que por lo tanto estaba cerrado al acceso público, y que desde que es municipal se viene impulsando trabajos para recuperarlo y para acercar a nuestro pueblo, a nuestra gente al lugar. Así que eso también, los trabajos arqueológicos vienen de la mano de poder reinterpretar el conjunto del sitio y de poder habitarlo mucho más activamente. Ya hace unos años nos encontramos realizando algunos estudios en los cuales vemos cuál es su socialización y su inserción urbana próxima y la más distante a toda la ciudad, y cómo nosotros podemos reinsertar este fuerte en el imaginario colectivo y cómo sociabilizarlo. Nosotros nos encontramos con dos entornos, que es el entorno inmediato, el entorno más próximo, y un entorno más remoto dentro de lo que es la planta urbana de nuestra ciudad. El fuerte, sin lugar a dudas, es el tesoro más importante y la génesis que nosotros tenemos como ciudad, como tiene la ciudad de Ensenada, que ya bien lo explicaron los especialistas, pero bueno, desde el punto de vista arquitectónico, nosotros en esta labor de restauración del fuerte nos encontramos con cómo llega al vecino, cómo sociabilizar a nuestro fuerte Barragán. Entonces, bueno, como arquitectos decidimos y estudiamos la forma de cómo equiparlo y cómo hacer que este fuerte Barragán sea visto, por ejemplo, desde nuestra ruta más próxima, que es esta calle Bocinga, en la cual nosotros la tenemos a 400 metros, y cómo hacemos que el vecino se inserte y se reinserte en este fuerte, en esta génesis que nosotros tenemos urbana. Y bueno, y como arquitectos lo que decidimos y lo que estudiamos fue la realización de un proyecto integral que no solo era el previo, el que ya se encuentra realizado, que es el de restauración del fuerte, sino un proyecto general de reequipamiento en su entorno inmediato y de construcción y proyecto de una plaza para que el fuerte vuelva y tome un carácter de espacio público. Verlo desde el espacio público. Nosotros con el intendente llevamos ya en estos últimos 20 años lo que llamamos una revolución de los espacios públicos en nuestra ciudad, en la cual todos se encuentran transformados y se recuperaron y se crearon nuevos espacios públicos. Nos quedaba nuestra joya, que de alguna forma estaba como escondida, nuestra joya, que es este fuerte Barragán, y lo que vamos a hacer y pensamos en esta etapa es poder reequiparlo y reinsertarlo a través sobre todo lo que es la iluminación y el equipamiento en lo que es el plano de piso, trabajar con un plano de piso de muy bajo impacto, para que la gente pueda volver, pueda visitarlo como un espacio público pero tan singular para toda la ciudad de Ensenada. Este proyecto tiene que ver con todo lo que es la iluminación perimetral y una iluminación de accesibilidad y de acceso, y que marca el acceso a este fuerte para que realmente se vuelva a reinsertar y a sociabilizar en todos los vecinos de la ciudad y en todos los que la quieran visitar. Finalmente, como yo siempre les digo a mis alumnos de la querida Escuela Nacional de Museología, si el patrimonio es de todos, eso significa que los problemas del patrimonio son de todos y las soluciones a esos problemas también son de todos. Por eso, cuando terminamos aquí la primera fase de la puesta en valor del Fuerte Barragán, nos vamos con la esperanza de que cuando se unen el municipio de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, a través del EMIT, a través del SIC, a través del INTA, a través de la Dirección de Patrimonio, de la Comisión Nacional de Monumentos y del Ministerio de Cultura, pero por sobre todo las nuevas generaciones que fueron capacitadas para entrenar aquí, lo mismo que los expertos como Isabel Contreras, que actuaron de manera altamente profesional, nos vamos con la esperanza de que nuestros monumentos están vivos y que las próximas generaciones los van a recibir mejor de lo que nosotros los hemos encontrado. Nos vemos la próxima.
Bueno, ya hemos llegado al final de la segunda clase de nuestro curso. Les agradecemos mucho la presencia, el estar siguiéndonos y participando. Ya saben que a través del chat ustedes pueden hacer consultas e interactuar con los profesionales que están haciendo las exposiciones. Así que cuando están conectados en vivo pueden hacer todas las consultas que deseen. Les agradecemos nuevamente. Nos vemos la semana próxima, el martes a las 18:30. Muchas gracias. Buenas noches.